¿Alguna vez has sentido que tu mente está llena de pensamientos que simplemente no puedes controlar? Pensamientos de duda, miedo, inseguridad o incluso de culpa que vuelven una y otra vez sin importar lo que hagas para alejarlos. Imagina que te dijera que existe un poder oculto en las enseñanzas de la Biblia, un poder que puede limpiar esos pensamientos, renovar tu alma y transformar profundamente tu forma de ver la vida. Hoy quiero compartir contigo algo que tal vez has estado buscando sin saberlo. Un secreto espiritual, una verdad que Dios ha dejado en su palabra, esperando ser descubierta por aquellos que realmente desean encontrar paz. Muchos vivimos atrapados en una red de ansiedad, dudas y pensamientos negativos, sin saber que hay un camino hacia la liberación. Nada en tu vida ocurre por casualidad. Creo que Dios te ha traído hasta este momento porque quiere hablarte directamente. Él desea mostrarte cómo su palabra tiene el poder de renovar tu mente y cambiar tu perspectiva de una manera que solo unos pocos logran. Experimentar. A lo largo de este video exploraremos juntos cómo los principios bíblicos pueden transformar lo que piensas, lo que sientes y lo que crees sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Prepárate para un viaje espiritual que te llevará a una profunda renovación, guiados por pasajes de la Biblia que te ofrecerán una nueva forma de ver la vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a dar un pequeño pero significativo paso. Escribe en los comentarios: Señor, limpia mi mente y renueva mi espíritu. Esta declaración es un acto de fe, abriendo tu corazón a lo que Dios desea hacer en ti hoy. No dejes pasar este momento, porque hoy podría ser el inicio de una transformación radical en tu vida. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle un me gusta. Al hacerlo, no solo estarás apoyando este contenido, sino que estarás ayudando a que más personas puedan recibirlo, especialmente aquellas que más lo necesitan. Tu acción puede ser la chispa que lleve este mensaje de esperanza a quienes lo buscan. Quédate conmigo, porque lo que aprenderás hoy tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que estás a punto de descubrir. La palabra de Dios tiene un poder transformador y hoy es el día en el que puedes comenzar a experimentar esa renovación en tu vida. En momentos de angustia, duda o inseguridad, tenemos un recurso invaluable al alcance: la verdad de Dios. Su palabra no solo tiene el poder de cambiar tu mente, sino de sanar tu corazón y restaurar tu paz. Así que, ¿qué te impide dar ese primer paso? Si estás listo para abrir tu corazón y permitir que Dios trabaje en ti, quiero que dejes un comentario a continuación diciendo: estoy listo para ser renovado por la palabra de Dios. A medida que avanzamos en este estudio, quiero que sepas que la renovación espiritual no es solo un proceso que ocurre una vez, sino un viaje continuo. La vida nos enfrenta a desafíos, pero si aprendemos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, veremos que cada uno de esos obstáculos se convierte en una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. La Biblia nos habla de cómo nuestra mente puede ser transformada cuando decidimos no conformarnos a las normas de este mundo, sino abrazar la sabiduría divina que nos ofrece el Señor. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos enseña algo poderoso: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que nuestra mente es el campo de batalla, donde se libra la guerra espiritual. Cómo respondemos a las dificultades de la vida, cómo enfrentamos los pensamientos de ansiedad, temor y duda. Todo comienza con una mente renovada por la verdad de la palabra de Dios. Muchos de nosotros vivimos atrapados en pensamientos que nos han sido impuestos por la cultura, por la sociedad o incluso por nuestras propias inseguridades. Pensamos que no somos suficientes, que no tenemos valor, que nunca superaremos nuestras dificultades, pero cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, encontramos una verdad diferente. La renovación de la mente no es simplemente un cambio superficial, es un cambio profundo que reconfigura la manera en que vemos el mundo, nosotros mismos y a nuestro propósito en la vida. Imagina por un momento que has vivido toda tu vida en una habitación oscura. La oscuridad es lo único que conoces y aunque no puedes ver claramente, te has acostumbrado a ella. De repente alguien abre una ventana y la luz entra de golpe. Todo cambia en ese instante. La oscuridad ya
No te parece normal porque ahora conoces la luz. Así es como funciona la renovación de la mente en Cristo. Al principio puede que no sepamos qué significa pensar de manera diferente, pero cuando permitimos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida, todo lo que antes parecía oscuro empieza a tener sentido. La luz de su palabra transforma todo. Lo que quiero que entiendas es que la renovación de nuestra mente no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso y como todo proceso requiere tiempo y dedicación. Pero lo maravilloso es que no estamos solos en este camino. Dios nos da las herramientas necesarias para lograrlo. La Biblia es una fuente constante de sabiduría y fortaleza que nos ayuda a deshacernos de los patrones de pensamiento negativos y a reemplazarlos con la verdad de Dios. Ahora, puede que te preguntes, ¿cómo se hace esto en la práctica? La respuesta está en el ejemplo que Jesús nos dejó. En el desierto, después de ser bautizado, Jesús enfrentó 3 tentaciones de Satanás. Cada vez que el enemigo intentó sembrar una idea errónea en su mente, Jesús respondió con la palabra de Dios. En Mateo 4, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el principio fundamental para la renovación de nuestra mente, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente, reemplázalo con la verdad de la Biblia. Cuando Satanás intentó que Jesús dudara de su identidad, Jesús respondió con la palabra de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. La única manera de vencer las mentiras del enemigo es llenando nuestra mente con la verdad divina. Por supuesto, esto no significa que no pasemos por momentos difíciles. La vida está llena de desafíos y no siempre podemos evitar los pensamientos negativos. Pero lo que sí podemos hacer es entrenar nuestra mente para que cuando esos pensamientos lleguen podamos reconocerlos por lo que son. Mentiras que intentan alejarnos de la verdad de Dios. Cada vez que experimentemos dudas o miedos, podemos detenernos y recordar lo que Dios ha prometido. Podemos usar la palabra de Dios como un escudo protector que nos defiende de las mentiras y nos llena de esperanza. Es en este proceso donde encontramos la verdadera paz. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestros pensamientos, la paz de Dios se apodera de nosotros. Esta paz no es como la que el mundo ofrece, una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Te invito a hacer una pausa en este momento. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar lo que has aprendido hasta ahora en tu vida diaria. Tal vez estás enfrentando situaciones difíciles, pensamientos de ansiedad o incertidumbre. Recuerda que no estás solo en esta lucha. Dios está contigo y su palabra tiene el poder de renovar tu mente y transformar tu vida. La Biblia está llena de ejemplos poderosos que muestran cómo la renovación de la mente transforma la vida de aquellos que se entregan a Dios y confían en su palabra. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el apóstol Pablo. En 2 Corintios 3 a 5, Pablo nos habla sobre la batalla que se libra en nuestra mente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje nos muestra que los pensamientos negativos y las mentiras del enemigo no deben tener poder sobre nosotros. Pablo habla de derribar fortalezas, esas barreras mentales que nos atan a pensamientos erróneos y destructivos. Las fortalezas son como muros de mentira que se levantan en nuestra mente, pero la palabra de Dios tiene poder de destruirlas. Cuando aprendemos a tomar cautivo cada pensamiento y a someterlo a la obediencia de Cristo, comenzamos a experimentar la verdadera libertad. Otro ejemplo impresionante lo encontramos en la vida de David. En el Salmo 23, David escribe como, incluso en medio de los momentos más oscuros de su vida, confía en la guía y protección de Dios. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo refleja cómo David, a pesar de enfrentar momentos de profunda oscuridad y miedo, eligió renovar su mente con la verdad de Dios, que Él siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. David no permitió que el temor o la desesperación tomaran control de su mente, sino que se aferró a la paz que solo Dios puede ofrecer. Además, en el 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pedro nos invita a preparar nuestras mentes para la acción, renovándolas constantemente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí Pedro nos llama a estar alerta y a tener mentes claras, libres de distracciones y pensamientos que nos aparten de la verdad. La clave está en estar ceñidos o preparados mentalmente, con una mente que se enfoque en las promesas de Dios y no en los miedos o incertidumbres que la vida pueda traernos. Jesús también nos dejó un claro ejemplo de cómo renovar nuestra mente cuando fue tentado en el desierto. En Mateo 4, 1 a 11 vemos que Jesús fue tentado por Satanás, quien intentó que dudara de su identidad y del plan de Dios para él. Sin embargo, en cada una de esas tentaciones, Jesús respondió con la palabra de Dios. En el primer ataque, Satanás le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan, pero Jesús respondió con la verdad de las Escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Jesús no debatió con el enemigo ni cedió la tentación, sino que usó la palabra de Dios como su defensa. Este ejemplo nos muestra cómo debemos enfrentar las mentiras del enemigo con la palabra de Dios, que es más poderosa que cualquier pensamiento negativo o mentira que trate de invadir nuestra mente. En Filipenses 4, 8, Pablo nos da otro ejemplo práctico sobre cómo debemos renovar nuestra mente a meditar en lo que es puro, justo y digno de alabanza. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a dirigir nuestra mente hacia pensamientos positivos y edificantes. Si llenamos nuestra mente de la verdad de Dios, de lo que es justo y puro, estamos renovando nuestra forma de pensar, alejándonos de la ansiedad, el miedo y las mentiras que nos dicen que no somos suficientes. Y finalmente, otro ejemplo poderoso lo encontramos en el profeta Isaías. En Isaías 26, 3 leemos: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos recuerda que cuando mantenemos nuestra mente enfocada en Dios y confiamos en Él, su paz inunda nuestro corazón. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y confiamos plenamente en sus promesas, nuestra mente se renueva y encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. A medida que permitimos que la palabra de Dios trabaje en nosotros, nuestra forma de pensar comienza a cambiar de manera profunda. La clave no está solo en leer las Escrituras, sino en meditar en ellas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Es importante comprender que renovar nuestra mente con la palabra de Dios no es un proceso pasivo. No basta con escuchar la palabra. Debemos hacerla parte de nuestra vida. Es como un ejercicio constante de entrenamiento espiritual. Cuando nos enfrentamos a pensamientos negativos, pensamientos que nos dicen que no somos suficientes, que estamos destinados al fracaso o que no podemos superar nuestros desafíos, es esencial que respondamos con la verdad de Dios. La palabra de Dios actúa como un filtro que purifica nuestra mente, eliminando las mentiras que el enemigo intenta plantar en nosotros. Al llenarnos de su palabra, nos volvemos más fuertes espiritualmente y menos vulnerables a las tácticas del enemigo. Este proceso de renovación no es algo que suceda de manera instantánea. Como todo cambio profundo lleva tiempo, pero lo importante es dar ese primer paso y seguir avanzando. A medida que nos comprometemos a estudiar la Biblia, a memorizar versículos y a reflexionar sobre ellos, experimentamos una transformación.
El apóstol Pablo en Efesios 4 y 23 nos anima a renovar el espíritu de nuestra mente, lo cual implica no solo un cambio de pensamiento, sino una verdadera metamorfosis de nuestra forma de ver el mundo. El mundo constantemente nos presiona a pensar de manera diferente, a valorar lo superficial, a conformarnos, con estándares humanos que nos alejan de la verdad de Dios. Pero como hemos visto, la renovación de nuestra mente nos permite vivir en libertad. Nos ayuda a distinguir lo que es verdaderamente importante y a alinearnos con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. No estamos llamados a vivir conforme a las expectativas del mundo, sino a vivir en obediencia a la palabra de Dios, lo cual trae una paz duradera que no depende de las circunstancias. Además, la renovación de nuestra mente también afecta nuestras relaciones con los demás. Al ser transformados por la palabra de Dios, comenzamos a ver a las personas con una nueva perspectiva, a amarlas como Dios nos ama. La renovación de nuestra mente no solo se trata de lo que pensamos acerca de nosotros mismos, sino también de cómo vemos a los demás. Al renovar nuestra mente, eliminamos el juicio, la amargura y la hostilidad, y en su lugar adoptamos una actitud de compasión, perdón y amor. Es en este proceso donde experimentamos la verdadera libertad. Jesús dijo en Juan 8 y 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de la palabra de Dios es la que nos libera de las cadenas que nos atan a pensamientos erróneos, a emociones destructivas y a una vida sin propósito. A medida que renovamos nuestra mente, dejamos atrás todo lo que nos oprime y comenzamos a caminar en la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Así que, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria? Primero, debemos hacer de la palabra de Dios una prioridad. No es suficiente con leerla. Vive de manera superficial. Necesitamos sumergirnos en ella, meditar en sus enseñanzas y permitir que transforme cada área de nuestra vida. La oración es una herramienta clave en este proceso. Al orar, no solo nos comunicamos con Dios, sino que también le permitimos que cambie nuestra manera de pensar y nos dé la fortaleza para resistir los ataques del enemigo. La meditación diaria en la palabra de Dios fortalece nuestra mente. La fe crece al escuchar su palabra y esa fe se convierte en un escudo que nos protege de las mentiras del enemigo. Cada vez que nos enfrentemos a pensamientos de duda, miedo o ansiedad, podemos responder con la verdad de Dios. Podemos recordar sus promesas como en Isaías 41:10, donde nos asegura, «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Al llenar nuestra mente de estas verdades, nuestra fe se fortalece y nuestra paz se renueva. Este proceso de renovación es continuo y aunque al principio puede parecer desafiante, con el tiempo comenzamos a ver los frutos. La paz de Dios reemplaza la ansiedad. La esperanza reemplaza la desesperación y la confianza en su plan nos da la certeza de que todo estará bien sin importar las circunstancias que enfrentemos. La palabra de Dios no solo cambia lo que pensamos, sino lo que sentimos y nos guía a vivir una vida conforme a su voluntad. Es importante recordar que la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida es profunda y duradera. No se trata solo de cambiar ciertos aspectos de nuestra vida. Se trata de un cambio total en nuestra forma de pensar y vivir. La renovación de la mente es un viaje de toda la vida y mientras más nos acerquemos a Dios y su palabra, más experimentaremos su poder transformador. A medida que seguimos explorando cómo la palabra de Dios puede transformar nuestra mente y renovar nuestro espíritu, me gustaría que reflexionaras sobre lo que has aprendido hasta ahora. ¿Qué pensamientos o creencias en tu vida necesitas renovar con la verdad de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos negativos que has permitido que te controlen y que ahora quieres reemplazar con la palabra de Dios? La renovación de la mente no es solo un concepto abstracto, es algo que tiene un impacto real en nuestro día a día. Cada uno de nosotros está lidiando con pensamientos y emociones que pueden alejarnos de la paz y la esperanza que Dios ofrece. Pero al permitir que su palabra transforme nuestra mente, empezamos a ver las cosas de una manera nueva. Quiero invitarte a que reflexiones en silencio o, si lo prefieres, compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué área de tu vida necesitas que Dios transforme? ¿Hay algo que te esté reteniendo y que ahora estás listo para dejar ir? Al compartir tus pensamientos, no solo te estás abriendo a la transformación que Dios tiene para ti,
sino que también estás alentando a otros en su propio viaje de renovación. Escriba en los comentarios: hoy estoy renovando mi mente con la palabra de Dios en Halo. Te comprometes con tu proceso de transformación y al mismo tiempo ayudas a otros a ver que no están solos en su lucha. Todos enfrentamos desafíos, pero juntos podemos caminar hacia una renovación espiritual y emocional que nos lleva a vivir con paz y propósito. También me gustaría saber qué versículo o pasaje de la Biblia te ha ayudado en momentos de dificultad. Comparte tu experiencia para que podamos aprender juntos y fortalecer nuestra fe en el poder de las Escrituras. Al compartir puedes ser un instrumento para que otros encuentren la esperanza que necesitan. Ahora que hemos explorado juntos cómo la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestra vida, quiero que sepas que este viaje de transformación nunca termina. Cada día es una nueva oportunidad para profundizar en su palabra, para permitir que su verdad siga limpiando nuestros pensamientos, sanando nuestras emociones y renovando nuestro espíritu. Recuerda, renovar tu mente con la palabra de Dios no es solo un acto de un día, sino un compromiso diario que traerá paz, fortaleza y claridad a cada área de tu vida. Si sigues dedicando tiempo a meditar en las Escrituras y a aplicar su verdad, experimentarás una transformación profunda que te llevará a vivir con propósito, esperanza y confianza en las promesas de Dios. Si este video ha sido una bendición para ti, si has sentido que lo que compartimos aquí ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Al hacerlo, no solo te estarás comprometido con tu propio crecimiento espiritual, sino que estarás recibiendo más contenido que te ayudará a seguir renovando tu mente y fortaleciendo tu fe en Dios. Además, si este mensaje te ha impactado, no olvides darle un me gusta al video. Esto ayudará a que más personas puedan ver este mensaje y recibir la palabra de Dios en sus vidas. Recuerda, cada vez que interactúas con este contenido, estás compartiendo el poder transformador de Dios con otros, permitiendo que más personas puedan experimentar la paz y la esperanza que solo Él puede ofrecer. Gracias por haber acompañado este viaje de transformación espiritual. Estoy seguro de que lo mejor está por venir en tu vida. Que la paz de Dios llene tu corazón y tu mente y que su palabra siga siendo luz y guía en tu camino. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde.